Pero quería arrancar haciendo foco en la que sin duda es la noticia del día a nivel global, no solo en la Argentina, que es el viaje de Donald Trump a China, a Beijing, que sirve para explicar también muchas cosas que están pasando acá, pero que además ustedes habrán visto la cobertura, hubo una cobertura en los medios porque obviamente es un tema de alto impacto, pero les recomiendo que presten atención los próximos 20, 25 minutos porque se van a enterar de cosas que no van a leer en La Nación, no van a leer en Infobae, no van a ver en TN. Una cobertura no, porque yo tenga mucho más información que la que puede tener otro periodista argentino. Digo, no es que tengo fuentes en Beijing en este momento que me están contando. No, pero leo un poquito más sobre el asunto y eso permite hacerse un panorama que es muy distinto al que seguramente habrán encontrado en otros medios. ¿A qué voy? Este sin dudas va a ser un viaje histórico. Sin dudas es un viaje que puede marcar una época, como están diciendo muchos de las coberturas globales que se hacen de este viaje. Pero es muy interesante ver la diferencia del enfoque que le están dando de un lado y del otro, en Estados Unidos y en China. ¿Cómo se percibe este proceso en Estados Unidos y en China? En Estados Unidos, por ejemplo, están hablando de un viaje prácticamente que lo comparan con el que hizo Nixon a China hace más de 50 años y que marcó un quiebre en la relación entre ambos países en plena Guerra Fría. Trump subió a la comitiva y al avión presidencial a una cantidad de empresarios y de representantes de empresas que no tienen muchos antecedentes, no hay muchos antecedentes de una comitiva tan potente. Ahí estamos viendo, quienes nos siguen con algún dispositivo con pantalla, la lista: Citibank, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, Apple, Tim Cook, el CEO de Apple, Elon Musk de Tesla, Cargill, BlackRock, Larry Fink en persona, además está viajando, Boeing, Visa, Cisco, Illumina, Coherent, Micron, Qualcomm, Mastercard, Meta, Goldman Sachs, GE, General Electric Aerospace, Blackstone y Nvidia. El valor de estas compañías que aparecen en pantalla y que formaron parte de la comitiva y llegaron hoy en el mismo avión que Trump a China equivale a más del 60% del PBI de Estados Unidos y es acumulado ese valor más alto que el PBI de cualquier país del mundo que no sea Estados Unidos o China. Alemania, Japón, elegí el que quieras, no tiene una economía tan potente como la suma de estas empresas que se subieron al avión reconociendo de alguna manera que en China está el epicentro del cual dependen hoy en día buena parte de sus negocios. Porque básicamente están yendo a pedirle a China que les abra el mercado. Es decir, después de un año de escuchar a Trump hablando de cerrar, de poner aranceles y demás, ahora están yendo a pedirle a China, por favor, que les abra el mercado de insumos, las famosas tierras raras y un montón de elementos que forman parte hoy de los insumos necesarios para la alta tecnología y que China produce y Estados Unidos no. Pero también como clientela. Es decir, China hoy es un mercado que para las empresas norteamericanas no puede quedar de lado, no les cierra la ecuación si quedan afuera del mercado chino. Y esto de que están yendo a pedir que les abran el mercado no es algo que se me ocurre a mí, no es algo que estoy inventando yo, sino que es algo que dice el propio Donald Trump en un posteo que hizo hoy desde el avión presidencial, diciendo: CNBC informó incorrectamente que Jensen Huang, el CEO de Nvidia, no fue invitado a la increíble reunión de los mejores empresarios y empresarias del mundo que se dirigen con orgullo a China. Todo no en este estilo de Trump. En realidad, Jensen se encuentra actualmente en el Air Force One y a menos que yo le pida que se vaya, lo cual es muy improbable, la información es incorrecta o, como dicen, fake news, noticias falsas. Y después sigue, ¿no? Es un honor contar con Jensen. Elon, por el nombre lo llama. Me acuerdo que acá hubo gente que hizo muy sesudos análisis geopolíticos porque se putearon una vez en Twitter y dijeron: no, se acabó la alianza entre Silicon Valley y la Casa Blanca. Bueno, Elon
Tim Apple le dice a Tim Cook, el CEO de Apple, es graciosísimo, o sea, se equivoca el apellido del tipo con el nombre de la empresa, Larry Fink, bueno, etcétera, 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 que viajan al gran país de China, donde le pediré al presidente Xi, un líder de extraordinaria distinción, que abra China para que estas personas brillantes puedan hacer su magia y ayuden a llevar a la República Popular a un nivel más alto, como si China necesitara de la ayuda de Elon Musk para llegar a un nivel más alto. Pero está claro que están yendo a pedir a China que abra sus mercados. Después de un año de decir, vamos a cerrarnos, vamos a traer las fábricas acá, vamos a poner aranceles del 800.000%, ahora están yendo con una comitiva importante a pedirle allí, por favor, abrinos el mercado chino. Y la propia cuenta de la Casa Blanca, con posteos como el que podemos ver ahora, da cuenta de la importancia o el rol que vende esta visita, ¿no? Una cosa grandilocuente. Dice, las llegadas que todos han esperado, con la bandera de China y la de Estados Unidos. Muestran la gente haciendo el recibimiento al avión presidencial. Ahora, si miramos esto desde la perspectiva china, la realidad cambia. Por ejemplo, cuando uno mira en detalle el video del momento en el cual Trump llega a China, baja del avión y es recibido en esa alfombra roja, no sé si tenemos ahí el paño para poder repasar ese momento, lo reciben, como se ve bien ahí, al pie de la escalera, el embajador de Estados Unidos en China y el vicepresidente de China. No estaba Xi Jinping para recibirlo. Y esto en diplomacia ya es todo un dato. En general, cuando uno quiere darle importancia a una visita, muchas veces es el propio par el que va a recibir. Si viaja un canciller, te recibe un canciller. Si viaja un presidente, te recibe un presidente. Hay excepciones, ¿no? Como la vez que Gaby Michetti llegó tarde a la recepción de Emmanuel Macron, ¿se acuerdan? En fin, no estaba Xi Jinping para recibir a Trump. Miren la tapa del Daily China, uno de los diarios en inglés más importantes, el diario en inglés más importante de China de hoy a la mañana, que muestra claramente, primera foto, primer título, las relaciones entre China y Tajik entran en una nueva fase, Tajikistán sería, y al lado chiquitito, Xi navega las relaciones entre China y Estados Unidos entre la incerteza global. Esto, está hecho a propósito para decirle a Trump, bajé el precio porque es más importante nuestra reunión con un país de Asia Menor que la llegada de esta comitiva imperial que estaba presentando Trump con 15 empresas realmente de las más potentes de Estados Unidos. Y ya en la previa del viaje, desde la cuenta que tiene la Embajada de China en Estados Unidos, vieron que se usa mucho esto de hablar a través de cuentas en redes sociales de las embajadas. Lo hizo Irán mucho durante la guerra. China lo hace desde hace mucho tiempo. En algún momento salieron incluso cuestiones acá en la Embajada de China en Argentina, refiriéndose a conflictos con Estados Unidos y demás. Pero esta vez directamente, la Embajada de China en Estados Unidos, que posteó dos cosas muy significativas en las horas previas del viaje. La primera es un video donde habla de que China y Estados Unidos son las dos economías más grandes del mundo, que tienen intereses en común, con implicaciones globales, y que también dice, bueno, pelearnos puede ser un gran problema. Y la respuesta es la coexistencia pacífica. Conciliar o enfrentarnos es lo que plantea este video de la Embajada de China en Estados Unidos, donde básicamente le está diciendo a Estados Unidos por las buenas o por las malas, ¿no? Conciliando o enfrentándonos. Y al rato postea otro tweet que dice literalmente las 4 líneas rojas en las relaciones entre China y Estados Unidos. Estas son condiciones. Bueno, es por las buenas o por las malas. Si Estados Unidos quiere que sea por las buenas,
estas son las 4 líneas rojas que marca China. Y dice, 1, la cuestión de Taiwán. Es decir, déjense de joder con Taiwán. 2, democracia y derechos humanos. Esto es, no se metan con cómo nosotros gestionamos nuestro país. Tiene que ver con las denuncias que ha hecho Estados Unidos de violaciones a los derechos humanos, de incumplimiento de la democracia. De hecho, entre paréntesis, Marco Rubio, que forma parte de la delegación, el secretario de Estado, es el primer secretario de Estado sancionado por China que viaja a Beijing. Y es gracioso porque para permitirle viajar y que sin levantarle formalmente las sanciones, lo que hicieron fue traducir distinto su nombre. Vieron que la traducción no es exacta de los nombres chinos a los occidentales. Entonces lo tradujeron distinto y de esa manera hicieron la vista gorda para no aplicarle las sanciones. El tercero, bueno, eso, sistemas y caminos políticos, tiene que ver también con la forma de gobierno de China. Y cuarto, el derecho al desarrollo. Es decir, no nos vengan a poner condiciones que nos pongan un tope a nuestro desarrollo. Pero lo fuerte es que China les está diciendo por las buenas o por las malas, y si quieren que sea por las buenas, nosotros somos los que ponemos las condiciones. En un tuit de la Embajada de China en Estados Unidos. Es muy fuerte esto. Es muy, muy fuerte. ¿Y cómo llegamos a esta situación en la cual China puede postear una cosa así antes de un viaje de Trump sin que eso significa que Trump diga me voy a la mierda, no viajo nada y se haga el ofendido? Bueno, básicamente porque Estados Unidos perdió la guerra del Golfo. No la de los 90, la de ahora, digo. Y porque las consecuencias de esa derrota cambian el escenario global. Y esto no te lo van a contar en Infobae, no lo vas a ver en TN, que te hacen lecturas un poco más simplistas de todo este asunto. Pero es algo que en Estados Unidos ya se dice en voz alta. Que Estados Unidos perdió la guerra y que esa derrota tiene consecuencias muy, muy importantes que obligan hoy a Trump a simular que está todo bien, a ir a sacarse una foto que necesita más que China, e incluso hacer concesiones importantes a cambio de poder anunciar al final de esta visita algún tipo de buena noticia. Bueno, tenemos un gran acuerdo, como hace, viste, Trump. Huge. Todo fantástico, todo maravilloso. Bueno, para eso necesita complicidad de China. Y esto, de nuevo, no lo estoy diciendo yo, Nicolás Lantos, que no significa absolutamente nada, sino que ya se está escuchando y muy fuerte en círculos muy importantes y muy poderosos de los Estados Unidos. Quiero repasar con ustedes brevemente 3 notas que salieron en las últimas 72 horas en Estados Unidos. La primera en Foreign Affairs. Foreign Affairs, traducido literalmente, significa asuntos exteriores, y es una publicación de las más importantes o influyentes, o la más importante o influyente en política exterior norteamericana. El título es Estados Unidos ha perdido su influencia sobre China. El subtítulo es cómo Trump y Xi podrían consolidar la ventaja de Pekín durante los próximos años. Esto lo escribe Henrietta Levin. ¿Quién es Henrietta Levin? Henrietta Levin es una de las capas del CSIS, que es probablemente el think tank más influyente en política exterior de Washington. Es una mina que comenzó su carrera en el Pentágono, que fue vocera del Departamento de Defensa de Estados Unidos, funcionaria de alto rango en el Departamento de Estado, donde coordinó justamente la estrategia de Estados Unidos hacia China en la administración Biden. Ustedes dirán, bueno, demócratas, sí, pero en estas cosas los halcones demócratas y republicanos suelen estar muy de acuerdo en todo. ¿Y qué dice este artículo de Foreign Affairs? Bueno, dice que tras la guerra comercial de 2025, que lo obligó a Trump a recular y que después empezó a hablar de un G2, de un mundo bipolar, Estados Unidos tuvo que ceder palancas estructurales clave y está configurando una relación que en la práctica deja a China con una ventaja duradera para los próximos años, tanto en plano económico como tecnológico como diplomático. Levin argumenta que Beijing ha logrado un tipo de veto sobre los controles de exportación de Estados Unidos, es decir, que cada vez que Estados Unidos quiso apretar a China con esto, China retrucó y Estados Unidos tuvo que dar vuelta atrás, y eso le da un poder de veto. La capacidad de canjear gestos simbólicos por concesiones estratégicas, esto que les decía hace un rato,
que Trump, con tal de salir bien parado de esta visita, probablemente va a tener que hacer concesiones muy importantes. Y sobre todo, en la incapacidad de Estados Unidos, o la reducción importante de la capacidad de Estados Unidos de influir en sus aliados asiáticos respecto a China. Ahora, al toque de que sale esta nota en Foreign Affairs, sale otra nota en The Atlantic. The Atlantic es probablemente el medio más pro-guerra que hay en Estados Unidos, más neoconservador, más halcón que hay en Estados Unidos. La nota se llama Jaque Mate en Irán. Jaque Mate en Irán. Y está firmada por un tipo que se llama Robert Kagan. Kagan, ok. Que es cofundador de un think tank que se llama El Proyecto para un Nuevo Siglo Americano. No sé si más o menos les da una idea de por dónde viene. Es un tipo que se dedicó toda su vida a hacer lobby para que Estados Unidos intensifique su presencia militar en el Medio Oriente. Era un tipo que pedía que invadieran Irak antes de que tiraran abajo las Torres Gemelas, para que se hagan una idea de lo corrido a la derecha que está. Y es el esposo de una mina cuyo nombre a lo mejor le suena porque ha sido una gran protagonista en los últimos años, que se llama Victoria Nuland, y que era básicamente la arquitecta de las posiciones más beligerantes de Estados Unidos en el Departamento de Estado durante muchos, muchos años. ¿Qué escribió este tipo, Kagan, en la nota? Que Estados Unidos sufrió una derrota total, esto entre comillas, sufrió una derrota total en Irán que no tiene precedentes en la historia y que no puede ser, y de nuevo abro comillas, ni reparada ni ignorada. Lo compara con las derrotas en Vietnam y en Afganistán, pero dice que aquellas fueron derrotas costosas, pero que no hicieron un daño duradero a la posición de Estados Unidos en el mundo, o que tuvieron oportunidad para reponerse de ese daño, mientras que la derrota en la actual confrontación con Irán va a tener consecuencias de una naturaleza completamente distinta. Dice que a partir de ahora Irán va a dominar el estrecho de Hormuz y no solamente va a poder financiarse cobrando peajes, sino que va a poder decidir quién pasa y quién no. Y que no tiene ningún tipo de interés en retornar al status quo anterior a la guerra, y Estados Unidos no tiene cómo hacerlo. Dice que a partir de esa situación y de que Estados Unidos se demostró ser un tigre de papel, esto de nuevo entre comillas escribe Kagan, demostró ser un tigre de papel, y eso va a forzar a otros actores de la región a arreglar con Irán. Es decir, si Estados Unidos con sus bases no puede garantizar la seguridad de sus socios en Medio Oriente, entonces van a tener que ir a negociar con Irán para que no los ataque, y probablemente Irán les pida que saquen las bases de Estados Unidos. Que esto además empeoró cuando Trump fue a pedirle ayuda a sus aliados y los aliados le dijeron que no. Por un lado, porque si la Armada de Estados Unidos no pudo abrir el estrecho de Hormuz, no tiene ningún aliado lo suficientemente sustancial como para cambiar esa situación. Es decir, unas pocas fragatas francesas o alemanas no iban a cambiar la situación. Pero que además, cuando fue a buscar esa ayuda, sus supuestos socios le dijeron que no, con lo cual quedó en evidencia. Kagan además dice que esta falla estratégica cambia la posición de Estados Unidos en el mundo. De nuevo, abro comillas. La posición dominante de Estados Unidos en el Golfo Pérsico es solamente la primera de muchas víctimas. Los aliados en Asia y en Europa de Estados Unidos deben estar preguntándose de qué lugar ponerse en caso de que haya un nuevo conflicto. Y por último dice, solo unas pocas semanas
de una guerra con una potencia de segundo nivel, redujeron las existencias de armas y de municiones a niveles peligrosamente bajos, lo cual lleva a preguntarse la capacidad de Estados Unidos de sostener conflictos más importantes en el futuro. Todo esto, insisto, firmado por uno de los tipos más pro guerra en Medio Oriente que haya tenido Estados Unidos en los últimos 25 años. De hecho, en el artículo, después cuando dice que la solución a todo esto es más guerra todavía. No es que está diciendo retirémonos, dice no, hay que invadir, hay que llevar soldados y hay que ganar a como dé lugar porque si nos retiramos ahora cagamos. Y a eso le sumamos una tercera nota, en este caso no una nota de opinión, sino una entrevista que salió en el Washington Post, otro medio muy pro-establishment, muy de derecha. La entrevista la hace un tipo que se llama Max Boot, que escribió un libro que se llama El Imperio Americano, para que se entienda también cuál es la posición, un tipo también neoconservador, halcón, y es una entrevista que le hace a John Culver, que es probablemente uno de los tipos que más sabe del ejército norteamericano, del ejército chino en Estados Unidos. Culver es un ex analista de la CIA que se dedicó durante décadas a investigar las capacidades militares de China. ¿Y qué dice? No tenemos ni de lejos el inventario necesario para una pelea con China. Entonces, esta entrevista es maravillosa, búsquenla porque además la publicó acá La Nación traducida al español. Se la puede leer entera hace 3 días, creo, o 2 en La Nación. Pero básicamente Culver, lo que dice el ex analista de la CIA, lo que dice es que en caso de que haya una guerra en Taiwán, lo que va a hacer Estados Unidos es irse, es retirar a sus portaaviones y a sus activos militares de la zona porque no tiene cómo defenderlos. Voy a leer de nuevo entre comillas. Creo que una de las ideas del Pentágono es que si hay una guerra en Taiwán, tenemos que retirar todos nuestros activos de alto valor naval del teatro de operaciones y luego en todo caso ver la forma de pelear para poder volver a acercarnos. Porque allí donde están son blanco fácil para China. Dice, China puede alcanzar a las fuerzas de Estados Unidos en Japón, en Australia o en Corea del Sur, de una forma que Irán no puede hacerlo, y teniendo en cuenta el daño que hizo Irán a todas las bases del Golfo, pensar el daño que puede llegar a hacer China a los activos de Estados Unidos en el Pacífico es importante. ¿Qué más dice Culver? Dice, es muy difícil no ser exagerado, pero excepto en lo que hace a submarinos, en todas las otras áreas, China tiene una ventaja inmensa respecto a Estados Unidos en términos militares. En algunas áreas críticas como municiones avanzadas, misiles inteligentes y demás, dice que China está adelantada por órdenes de magnitud. Esto es 10, 100, 1000 veces más que Estados Unidos. Y que el primer bando que se quede sin balas es el que va a perder la guerra, que es una guerra en la cual cuenta muchísimo, bueno, como en todas, ¿no? La capacidad de producir a la misma velocidad que tu rival. Y dice, bueno, no, China produce 10 o hasta 100 veces más municiones inteligentes que Estados Unidos. Y la situación es todavía más grave cuando se piensa en navíos, en barcos. La guerra en el Pacífico va a ser una guerra preeminentemente naval, calculan todos los analistas. Y dice, hay un solo astillero en China, Xianyang, que tiene más capacidad que todo Estados Unidos para producir barcos. Un solo astillero chino produce más barcos por año que todo Estados Unidos. Y si pones todos los astilleros chinos juntos, la capacidad de China de producir navíos es 232 veces más grande. 232 veces más grande que la de Estados Unidos. China puede poner en el mar por año el equivalente a toda la armada francesa actual. Una armada francesa por año puede crear China. De nuevo, esto no lo estoy diciendo yo, lo dice Robert Kagan, lo dice Max Boot, lo dice Levin,
toda gente muy vinculada y con mucho conocimiento del aparato militar y de política exterior norteamericano, y que advierten, bueno, que la situación de Estados Unidos es muy delicada. Y por eso se explica esta doble vara con la cual están evaluando este viaje, esta visita en Estados Unidos y en China. Esto no viene solamente de la guerra de Irán, viene de antes. Hay una placa muy interesante que muestra cómo era el mundo, las relaciones comerciales en el mundo en el 2001. El mapa de arriba, el mapa de abajo, perdón, es, si están mirando con una pantalla, muestra cómo todo el hemisferio occidental, es decir, Europa y las Américas, más la mayor parte de África, más la India, más el sudeste asiático, más Australia, eran los principales socios, comerciaban más con Estados Unidos que con China en el 2001, y que ahora el mapa está pintado de rojo. Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Asia comercia más con China que con Estados Unidos. Estados Unidos le queda solamente, bueno, Norteamérica, Centroamérica y alguna islita en Europa. También tenemos acá otra placa que muestra que la participación del dólar en las reservas globales hoy está prácticamente un tercio abajo de lo que estaba a comienzos de este siglo. En el año 2000 el 60% de las reservas globales eran en dólares, hoy es del 40% ese número. Y en ese contexto, la Argentina está jugando decididamente y ciegamente con el perdedor. Ayer lo veíamos a Peter Thiel, instaladísimo ya en la Argentina, en cualquier momento le pide fiado al chino, reunido con Toto Caputo y el equipo económico, seguramente para ver detalles del Super Rigi, seguramente un Super Rigi que tiene nombre y apellido. Esto, de nuevo, no lo digo yo. Si uno se fija, cuando anunciaron hace un par de semanas el Super Rigi, salió Nicolás Promancio, creo que se llama, Nicolás, sí, es un influencer del área de defensa de la bandita del Gordo Dan, que dice: el Super Rigi aplicará para sectores que nunca han existido en la Argentina, y lo acompaña con un video donde se muestra cuáles serían esos sectores. Anduril, que produce drones y armas no tripuladas. Northrop Grumman, que produce aviones. Palantir, que ya todos lo conocemos. Shield AI, una compañía también bélica vinculada a inteligencia artificial. Boeing, etcétera, etcétera. ¿No? Como que ya en el gobierno en ese momento se sabía que el Super Rigi tenía que ver con que Argentina se transforme, bueno, en una plataforma para que Estados Unidos pueda empezar a emparejar esta asimetría que tiene con China. Si hay que empezar a producir más, produciremos para ellos. Y esto, en principio, puede parecer una buena noticia si no nos damos cuenta que al mismo tiempo están recortando el presupuesto de defensa de la Argentina. Dentro de este recorte que hubo esta semana de 3 billones de pesos, le cayó un ajuste muy importante al Ministerio de Defensa, que entre otras cosas va a hacer que, hasta donde tengo entendido, consulté hoy y me dijeron no está confirmado, pero casi, los F-16 que compraron no puedan tener las horas de vuelo que tienen que tener para entrenar a los pilotos, por ejemplo. Ni hablar de los salarios y demás que están por el piso. A ver, ¿a qué voy con esto? A que esto no está ni el Super Rigi, ni Peter Thiel, ni nada pensado para que la Argentina desarrolle un sector de vanguardia. No, está pensado para utilizarnos como forros y además convertirnos en un blanco, ¿no? En el caso de que un conflicto llegue a mayores. Publicó un tuit muy interesante anoche Santiago Caputo, que de alguna manera pone un paraguas a la lectura que se hace política del gobierno de todo esto. Es interesante, lo voy a leer completo, porque dice: el mundo se encamina a una especie de competencia entre las grandes naciones para ver quién se hace de la mejor cadena de suministros posible para sus respectivas economías. No imagino un conflicto a gran escala en el corto plazo, ya que todavía hay mucho mundo por conquistar para esas grandes naciones, en realidad porque Estados Unidos sabe que si lo hace ahora va a la guerra.
Es más probable que veamos 1 o 2 décadas de carrera mineralística antes de ver un conflicto global. Argentina, que decidió jugar con los aliados y no con el eje como en otros tiempos, puede ser un socio estratégico para Estados Unidos en esa carrera, ya que tenemos absolutamente todo lo que ellos necesitan. La contracara de eso es que Argentina en la próxima década probablemente reciba cientos de miles de millones de dólares en inversión, por no decir trillones. Una locura total. La expansión económica que esos niveles de inversión en esa ventana de tiempo van a producir solo será comparable con la expansión económica que tuvo Argentina a principios del siglo XX. Esto ya está escrito, ya sucedió. El único obstáculo para que ello ocurra es la política. Seguiremos atentamente los acontecimientos. ¿Por qué es interesante esto? Porque esto lo podría haber dictado Peter Thiel, palabra por palabra. Es toda la filosofía de Thiel concentrada, destilada. La idea de que hay un enfrentamiento entre naciones por delante. La idea de que ese enfrentamiento hoy se juega mayormente en los cuellos de botella de las cadenas de suministro global. Y la idea de que la política es un obstáculo para que Occidente pueda ponerse a tono con China. Básicamente lo que dicen es, los chinos no hacen elecciones que les rompan las bolas en el medio de todo esto, y por eso nosotros tenemos las manos atadas por las elecciones. Esa es básicamente la filosofía de Peter Thiel, algo que acá hablamos largamente ya hace más de un año. El tema, yo coincido con Thiel que la batalla entre China y Estados Unidos se resuelve en los cuellos de botella, en las cadenas globales de suministro. El tema es que Estados Unidos ya perdió. Miren esta placa que muestra la autosuficiencia de las cadenas de suministro clave. La línea roja, el círculo rojo es China. China se acerca al 100% en la cadena de suministros de fotovoltaica solar, que tiene que ver con la creación de parques solares. 75% en modelos de IA, 70% en robótica, 80% en construcción naval, 90% en acero, 90 y largo por ciento en tierras raras, 75% en turbinas eólicas, otra generación de energía, 80% baterías de vehículos eléctricos, mientras que Estados Unidos lo sobrepasa en modelos de IA y en todo el resto está muy por debajo. 50% en robótica, 10% en construcción naval, menos del 50% en acero, casi 0% en tierras raras, muy poco en turbinas eólicas, casi nada en baterías para vehículos eléctricos, casi nada en paneles fotovoltaicos. Y si ven el patrón, cuando hablamos de fotovoltaicos, baterías, turbinas, estamos hablando de energía, que es el gran cuello de botella, porque sabemos que la inteligencia artificial es muy demandante de energía. Y miren este otro gráfico, y ya los dejo de aburrir con grafiquitos. La línea horizontal es la generación de electricidad de Estados Unidos a lo largo de este siglo. Hoy Estados Unidos produce la misma electricidad que producía en 1999 prácticamente. China, en cambio, parece la camiseta de River, ¿no? Una banda diagonal que cruza desde mucho más abajo que Estados Unidos hace 25 años hasta más del doble que Estados Unidos el día de hoy. Ese es el cuello de botella más importante y Estados Unidos lo está perdiendo. Por eso también se explica lo de Venezuela, por eso también se explica la doctrina Monroe, por eso se explica que trataron de hacer lo que trataron de hacer en Medio Oriente, para asegurarse acceso a esa energía y quitarle acceso a esa energía a China. Digo, para que se entienda bien también el lugar en el que nos está poniendo Milei, en un momento en el cual no es que haya que alinearse con China, ¿eh? No creo que esa sea la solución. No, la solución en todo caso es buscar en qué la Argentina puede sacar ventaja acercándose más a China y en qué temas puede hacerlo acercándose más a Estados Unidos y en cuáles acercándose más a la India, a Brasil, a la Unión Europea. Estamos rumbo a un mundo multipolar y la Argentina, de la mano de Milei, está siguiendo una receta que no solo es vieja, sino que es el camino más directo al fracaso.